Trataron de engañarlo con mentiras por millones. Pero yo, una simple mesera, le dije la verdad al millonario. El salón se quedó en silencio. Nadie esperaba que una mujer como yo descubriera su engaño. Tal vez estés sirviendo mesas para gente que no lo aprecia, o limpiando después de que todos se hayan ido. Dime, ¿desde dónde me escuchas y qué hora es allí? Te prometo que la historia de hoy te llegará al corazón. Me llamo Sara, y durante 32 años he cargado charolas por los elegantes comedores de los mejores restaurantes del Distrito Federal. Mis manos huelen permanentemente a desinfectante de limón y café quemado. Me duelen los pies de estar paradas sobre pisos de mármol que cuestan más que mi sueldo anual. Pero hoy quiero contarte sobre el momento en que todo cambió. Cuando esta mujer invisible se convirtió en la persona más importante de un salón lleno de millonarios. Todo empezó como cualquier martes de septiembre. El despertador sonó a las 4:30, cortando la oscuridad de mi pequeño departamento en la colonia Doctores. Podía escuchar a la señora Rodríguez de al lado ya moviéndose, preparándose para su turno temprano en el hospital. Las paredes aquí son delgadas, tan delgadas que puedes escuchar los sueños y pesadillas de todos filtrándose. Me levanté de la cama angosta, mis articulaciones protestando como siempre. 63 años, y mi cuerpo lleva la cuenta de cada doble turno, cada charola pesada, cada humillación tragada con una sonrisa. El viaje en metro al centro toma 45 minutos cuando los trenes cooperan. Pegué la cara contra la ventana, viendo la colonia Doctores desvanecerse en la oscuridad del túnel, luego emerger en el cañón de concreto de Polanco. A mi alrededor, otros trabajadores de servicio dormitaban contra las paredes metálicas vibrantes. Somos el ejército invisible que hace funcionar esta ciudad. Limpiamos sus oficinas, servimos sus comidas, cuidamos a sus hijos. Pero, ¿nos ven? ¿Realmente nos ven? El restaurante Pujol ya bullía cuando llegué. El personal de cocina se movía como bailarines en su caos coreografiado. El vapor se alzaba de hornos industriales mientras los cocineros picaban verduras con precisión mecánica. Me amarré el delantal apretado alrededor de la cintura, revisando mi reflejo en la superficie de acero inoxidable de un refrigerador, cabello gris recogido en un chongo prolijo, zapatos sensatos que habían caminado miles de kilómetros por pisos de restaurante, y ojos cansados que habían visto demasiado pero nunca perdieron su bondad. Mi sección incluía la mesa 12, el reservado de la esquina con vista al Parque Chapultepec, reservado para VIPs y gente adinerada. La reservación de hoy era para Marco Villalobos, un magnate de bienes raíces cuya fortuna rondaba los 4,000 millones de pesos. Su portafolio de inversiones incluía desde penthouses en Santa Fe hasta empresas de criptomonedas que aparecían en los periódicos financieros. Ya lo había atendido antes. Era del tipo que tronaba los dedos para pedir servicio, y nunca recordaba mi nombre, a pesar de servirle el almuerzo cada martes durante los últimos 6 meses. La mañana pasó en su ritmo habitual. Rellenar cafés para la multitud del desayuno de negocios, explicaciones delicadas del especial del chef a señoras que almorzaban, sonrisas pacientes para clientes que me trataban como parte del mobiliario. Me dolía la espalda baja, recordándome la hernia de disco que se inflamaba cuando llovía. El doctor dijo que necesitaba cirugía, pero ¿quién tiene tiempo para cirugía cuando hay que pagar la renta y un nieto en la universidad que dependía de mi ayuda con la colegiatura? Alrededor del mediodía, Marco Villalobos llegó con su séquito usual. 3 hombres en trajes azul marino idénticos, sus rostros afilados por la ambición, y sus relojes que valían más de lo que yo ganaba en un año. Pero hoy había 2 invitados adicionales. Se presentaron como inversionistas internacionales interesados en el último proyecto de Villalobos, un desarrollo de resort de lujo en Dubái por 4,000 millones de pesos de inversión inicial. Me acerqué a su mesa con mi sonrisa practicada. Libreta lista. Buenas tardes, señor Villalobos. ¿Lo de siempre? Apenas levantó la vista de su teléfono. Como sea. Solo trae bebidas para todos. Rápido. Los 2 hombres nuevos ordenaron con acentos que no pude identificar completamente. Medio orientales, tal vez, pero algo se sentía extraño en la forma que pronunciaban ciertas palabras.
He escuchado muchos acentos trabajando en restaurantes del DF. Esta ciudad es una sinfonía de idiomas y culturas, y después de 3 décadas sirviendo, desarrollas oído para la autenticidad. Mientras servía sus bebidas, capté fragmentos de su conversación. Discutían estrategias de inversión, diversificación de portafolios y márgenes de ganancia que me mareaban. Pero entonces escuché algo que me paralizó. Uno de los inversionistas mencionó un documento que necesitaban que Villalobos firmara. Sacó un portafolio de cuero que contenía lo que parecían contratos oficiales escritos tanto en inglés como en árabe. Mi corazón se aceleró. Verás, lo que estos hombres adinerados no sabían sobre su mesera invisible es que hablo árabe con fluidez. Mi difunto esposo, Ahmed, era del Líbano. Pasamos 15 hermosos años juntos antes de que el cáncer se lo llevara. Me enseñó su idioma, su cultura, su amor por la poesía y la música. Cuando murió, seguí practicando árabe como voluntaria en la mezquita de la Roma Norte, ayudando a inmigrantes mayores a navegar el papeleo del gobierno y las citas médicas. El documento que el inversionista le entregó a Villalobos supuestamente era de una empresa constructora de Dubái, pero mientras rellenaba sus vasos de agua, eché un vistazo al texto árabe. Se me heló la sangre. El membrete decía ser de Sharika Albina Al-Fahir, la empresa de construcción de lujo, pero el árabe estaba completamente mal. Era puro galimatías, como si alguien hubiera pasado texto en inglés por un traductor sin entender la gramática o el contexto. Regresé a la cocina con la mente acelerada. Estos hombres trataban de defraudar a Marco Villalobos de 4.000 millones de pesos con documentos falsos. Por mucho que me desagradara su arrogancia, no podía quedarme parada viendo a alguien ser robado, incluso a alguien que me trataba como si fuera invisible. Pero ¿quién me creería? Era solo la mesera, una mujer inmigrante de 63 años, cuya opinión nunca había importado para gente como Marco Villalobos. Si hablaba, podría ser despedida, corrida, o peor. Sin embargo, mi conciencia ardía. Ahmed solía decir: Sara, Habibti, cuando ves injusticia y no dices nada, te vuelves parte de la injusticia. La tarde se alargó. Observé la mesa, notando cómo los inversionistas hablaban en tonos susurrados, mirando ocasionalmente alrededor para asegurarse de que nadie escuchara. Ordenaron vino caro, una botella de Bordeaux de 4.000 pesos que sorbían mientras discutían proyecciones de ganancias y retorno de inversión. Villalobos parecía impresionado por sus dividendos proyectados, asintiendo mientras pintaban imágenes de resorts de lujo y turistas adinerados llegando en masa a gastar sus euros y dólares en el mercado inmobiliario floreciente de Dubái. A las 3 en punto, estaban listos para cerrar el trato. Los inversionistas habían extendido varios documentos sobre la mesa, cada uno supuestamente oficial, cada uno con sellos árabes y firmas que convencerían a cualquiera que no pudiera leer el idioma. Villalobos alcanzó su pluma Montblanc, que valía más que mi salario mensual, preparándose para firmar millones a estos criminales. No podía esperar más. Con las manos temblando, me acerqué a la mesa con una cafetera fresca. Mientras servía, me incliné cerca del oído de Villalobos y susurré en árabe perfecto: Hatha Musyaf, esto es falso. La reacción fue inmediata. La mano de Villalobos se congeló sobre el contrato. Los dos inversionistas levantaron la vista bruscamente, sus rostros de repente pálidos. Toda la dinámica de la mesa cambió al instante. ¿Qué acabas de decir?, preguntó Villalobos, su voz cortando el ruido ambiente del restaurante. Respiré profundo. 32 años de tragar humillaciones, de que me hablaran por encima y me ignoraran, llevaron a este momento. Dije que esto es falso, señor. Estos documentos no son reales. El inversionista principal se rió nerviosamente. Esto es ridículo. ¿Va a permitir que su mesera arruine un negocio multimillonario? Pero Villalobos levantó la mano. Por primera vez en 6 meses de atenderlo, me miró directamente. Realmente me miró. ¿Hablas árabe? Sí, señor. Mi difunto esposo era libanés. Leo árabe con fluidez. Señalé el membrete. Este documento dice ser de una empresa constructora en Dubái, pero el árabe está completamente mal. Ni siquiera es gramática correcta. Es como si alguien hubiera usado el traductor de Google
y esperar a que nadie se diera cuenta. El color se desvaneció de los rostros de los inversionistas. Uno de ellos empezó a juntar los papeles apresuradamente. Esto es ofensivo. No necesitamos escuchar acusaciones del personal del restaurante. Pero Villalobos ya no los escuchaba. Estaba estudiando mi rostro con intensidad. «Muéstrame», dijo quedamente. Con manos temblorosas, señalé líneas específicas en el texto árabe. Esta palabra aquí significa búfalo de agua, no construcción. Y esta frase se traduce como la cocina de mi abuela, no desarrollo de lujo. Alguien copió palabras árabes al azar y esperó que se vieran oficiales. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podías escuchar la música de jazz suave que sonaba por el sistema de sonido del restaurante, el ruido distante de platos siendo lavados, las conversaciones apagadas de otras mesas. Pero en la mesa 12, nadie respiraba. Villalobos se levantó lentamente, su rostro endureciéndose mientras la realidad se asentaba. Creo que hemos terminado aquí. Los falsos inversionistas se apresuraron a empacar sus materiales. Pero el equipo de seguridad de Villalobos ya se movía. En minutos, llegó la policía. Resultó que estos hombres eran parte de una red internacional de fraude que se había enfocado en americanos ricos con oportunidades falsas de negocios en el Medio Oriente. El FBI los había estado rastreando durante meses. Más tarde, después de que el caos se calmó y el restaurante regresó a su ritmo normal, Villalobos se me acercó en la estación de meseros. Estaba enrollando cubiertos, mis manos moviéndose automáticamente por la tarea familiar, mientras mi mente aún se tambaleaba por lo que había pasado. «Sara», dijo, y casi se me cae el tenedor que estaba puliendo. Sabía mi nombre. «Te debo una deuda enorme de gratitud». Lo miré, este hombre que me había tratado como mueble durante meses, ahora parado frente a mí con algo que nunca había visto en sus ojos antes. «Respeto. Cualquiera habría hecho lo mismo», dije suavemente. Negó con la cabeza. «No. La mayoría habría cuidado sus propios asuntos. Me salvaste de perder todo». Hizo una pausa, pareciendo luchar con las palabras. «Me doy cuenta de que he sido menos que cortés contigo. Eso cambia ahora. Pero la historia no termina ahí con un moño prolijo y música alegre, porque en este mundo, hacer lo correcto no siempre lleva a recompensas inmediatas. La mañana siguiente, llegué al trabajo para encontrar a mi gerente, Gerardo, esperándome con expresión severa. «Sara, necesitamos hablar». Se me hundió el corazón. Gerardo era un hombre delgado y nervioso que se preocupaba más por los chismes de celebridades en la cocina que por la gerencia real. Me llevó a su oficina del tamaño de un closet detrás del almacén de vinos. Corporativo se enteró del incidente de ayer. Comenzó, evitando mis ojos. Están preocupados por el personal interfiriendo con los negocios de los clientes. No podía creer lo que estaba escuchando. «Previne un crimen, Gerardo. Esos hombres eran criminales». «Eso puede ser cierto, pero avergonzaste a clientes importantes. El restaurante tiene una reputación que mantener». Me entregó un sobre. «Lo siento, Sara, pero vamos a tener que dejarte ir». El sobre contenía 2 semanas de finiquito y una carta de despido genérica. 32 años de servicio leal reducidos a jerga corporativa sobre reestructuración y nuevas direcciones. Limpié mi casillero en silencio, empacando mi delantal de repuesto, mi gas pimienta y una foto de Ahmed que guardaba detrás del horario. Salir de Pujol por última vez se sintió como dejar una parte de mi alma atrás. No porque amara el trabajo. Me dolían constantemente los pies, me dolía la espalda, y la mayoría de los clientes me trataban como si fuera invisible. Pero era mi identidad. Yo era Sara la mesera. Sin ese delantal, ¿quién era yo? Las siguientes semanas se difuminaron en una bruma de solicitudes de desempleo y cuentas acumuladas. Mis ahorros, nunca sustanciales para empezar, se agotaron rápidamente. La renta de mi departamento en la Doctores parecía enorme sin un sueldo estable. Empecé a vender algunas cosas de Ahmed, su reloj, su colección de monedas, libros en árabe que ya no podía soportar leer. Cada venta se sintió como perderlo de nuevo. Mi hija Lisa llamó desde Seattle, su voz tensa de preocupación. «Mamá, ven a quedarte con nosotros.
No tienes que pasar por esto sola. Pero no estaba lista para rendirme con la Ciudad de México, con mi independencia, con la vida que Ahmed y yo habíamos construido aquí juntos. Estaré bien, Habibti, le dije, usando el apodo cariñoso de Ahmed. Solo necesito un poco de tiempo para resolver las cosas. El mercado laboral para meseras de 63 años no es exactamente próspero. Los restaurantes quieren caras jóvenes, pies rápidos, y empleados que no se quejen del robo de salarios o acoso laboral. Apliqué en todas partes. Fondas en la Doctores, cafeterías en la Roma, incluso cadenas de comida rápida que me dolía la espalda solo de pensarlas. La mayoría de solicitudes desaparecieron en el vacío digital. Las pocas entrevistas que obtuve terminaron con rechazos educados y consejos de considerar otras trayectorias profesionales. Una tarde, mientras estaba sentada en un Starbucks sorbiendo un solo café que había estado tomando durante 2 horas para evitar ir a casa, a mi departamento vacío, mi teléfono sonó. Número desconocido. ¿Señora Hassan? La voz era familiar pero fuera de contexto. Habla Sara. Soy Marco Villalobos. Te he estado buscando. Mi corazón se detuvo. ¿Me había rastreado para culparme de causar problemas? ¿Para demandarme de alguna manera? La gente rica tiene abogados para todo. Señor Villalobos, si esto es sobre... Quiero ofrecerte un trabajo. Las palabras no computaron. ¿Disculpe? ¿Podemos encontrarnos? Tengo una propuesta para ti. Nos encontramos en un pequeño café en La Condesa, territorio neutral, lejos del mundo de manteles blancos y copas de cristal donde nuestros caminos se habían cruzado antes. Villalobos se veía diferente fuera de su ambiente usual. Menos intimidante, más humano. Estaba tomando café negro de una taza de papel como una persona normal. Primero, quiero disculparme, dijo sin preámbulos. La forma en que te traté fue inexcusable. Trabajaste duro, fuiste profesional, y apenas reconocí tu existencia. Eso es culpa mía. Asentí, sin confiar en mi voz. Segundo, quiero que sepas que fui a Pujol el día después de que te corrieran. Exigí que te recontrataran inmediatamente. Cuando se negaron, retiré mi negocio permanentemente. También convencí a otros 12 clientes regulares de hacer lo mismo. Sonrió sombríamente. Gerardo fue despedido ayer. La nueva gerencia está revisando todas sus políticas de personal. Una ola de satisfacción me invadió, seguida rápidamente por sentirme bien sobre la desgracia de alguien más. Pero no es por eso que llamé, continuó Villalobos. Voy a abrir un restaurante nuevo. Nada elegante. Más bien un lugar de barrio en La Doctores, cerca de donde vives. Comida honesta, precios honestos, trato honesto del personal. Necesito a alguien que lo dirija. Alguien con experiencia, integridad y el tipo de sabiduría que no se puede enseñar en escuela de negocios. Deslizó una carpeta por la mesa. Adentro había una oferta de trabajo que me hizo llorar. Salario de gerente, seguro médico, participación de utilidades y una cláusula garantizando trato respetuoso de todos los empleados. ¿Por qué yo?, susurré. Porque viste la verdad cuando todos los demás estaban cegados por el dinero. Porque hablaste cuando habría sido más fácil quedarte callada. Porque en todos mis años de hacer tratos y acumular riqueza, nunca he conocido a alguien con tu tipo de carácter. El restaurante abrió 3 meses después en la Roma Norte, a solo 15 minutos de mi departamento. Lo llamamos Cocina de Habibti. A Ahmed le habría encantado eso. El menú incluía clásicos mediterráneos junto con comida casera mexicana, preparada por un personal de cocina diverso que reflejaba el barrio que servíamos. Mi primer día como gerente, estuve parada detrás del podio de recepción usando un blazer profesional en lugar de delantal, viendo familias disfrutar la cena, escuchando múltiples idiomas mezclándose en el murmullo cómodo de la comunidad. Una mesera joven llamada María se acercó nerviosamente. Este era su primer trabajo en restaurante. Señora Sara, la mesa 6 se está quejando del tiempo de espera. Están siendo muy groseros. No sé qué hacer. Sonreí y me enderecé el blazer. Déjame encargarme de esto. La pareja en la mesa 6 era del tipo que conocía bien. Vestidos caros, voces fuertes con sentido de superioridad, tratando al personal como sirvientes. El hombre estaba tronando los dedos hacia María, exigiendo atención inmediata.
Me acerqué con calma segura. Buenas tardes, soy Sara, la gerente. Entiendo que tienen preocupaciones sobre su servicio. La mujer me miró de arriba a abajo con desdén. Por fin, alguien a cargo. Esta muchachita no sabe lo que hace. Hemos estado esperando una eternidad por nuestros aperitivos. Revisé mi reloj. Habían sido sentados hace 12 minutos. Me disculpo por cualquier confusión. Sus aperitivos se están preparando frescos y deberían salir momentáneamente. Mientras tanto, me gustaría invitarlos a tratar a nuestro personal con respeto. María es una excelente mesera, y no toleramos comportamiento grosero hacia nuestro equipo. El hombre balbuceó. Somos clientes que pagan. Actuaremos como queramos. En realidad, dije tranquilamente, el respeto es un requisito para cenar aquí. Si no pueden cumplir ese estándar, estaré feliz de tener su cuenta preparada para que puedan encontrar un restaurante que se adapte mejor a sus preferencias. Me miraron en shock. Estaban acostumbrados a intimidar meseros jóvenes, no a enfrentar una gerente que valoraba más a su personal que a clientes difíciles. Después de un momento de silencio tenso, sus actitudes se ajustaron inmediatamente. Por primera vez en mi vida, tenía el poder de proteger a otros trabajadores de servicio de la humillación que había soportado durante décadas. Cada turno traía oportunidades de defender la dignidad, de insistir en respeto básico, de mostrar a meseros jóvenes que su valor no estaba determinado por cuánto abuso podían absorber silenciosamente. Marco se volvió cliente regular, pasando cada martes a sentarse en la misma mesa de esquina. Pero ahora nuestra relación era diferente. Preguntaba sobre mi familia, recordaba detalles de mi vida, y siempre me agradecía por nombre cuando se iba. A veces traía asociados de negocios, y noté cómo me presentaba, no como la gerente, sino como Sara, quien salvó mi empresa y me enseñó cómo se ve la integridad. Una noche, mientras cerraba, Marco se quedó después de que el último cliente se había ido. Sara, ¿puedo preguntarte algo? Levanté la vista del registro. Por supuesto. Ese día en Pujol, cuando pudiste quedarte callada pero elegiste hablar, ¿qué te hizo hacerlo? Pensé en Ahmed, en los valores que me había enseñado, en todos los años que había observado desde las sombras mientras gente poderosa tomaba decisiones que afectaban a todos a su alrededor. Mi esposo solía decir que el silencio ante la injusticia te convierte en parte de la injusticia. No podría vivir conmigo misma si hubiera dejado que esos hombres te robaran, incluso si nunca me habías tratado con bondad, asintió lentamente. Tu esposo suena como que era un hombre sabio. Lo era. Estaría orgulloso de ver este lugar, de ver gente trabajadora tratada con dignidad. Gesticulé alrededor del restaurante, con su iluminación cálida y fotos familiares en las paredes. Esto no es solo un trabajo para mí, señor Villalobos. Es prueba de que la gente invisible no es realmente invisible. Solo necesitamos a alguien dispuesto a vernos. Los meses pasaron, y Cocina de Habibti se volvió un pilar del barrio. Empleamos a 12 personas tiempo completo con salarios dignos y beneficios de salud. Familias locales celebraban cumpleaños y aniversarios en nuestro comedor. Clientes mayores de la mezquita cercana se volvieron regulares, compartiendo historias en árabe que me recordaban a Ahmed. Un año después de abrir, aparecimos en un periódico del barrio. El artículo hablaba de nuestro compromiso con la dignidad del trabajador y el servicio comunitario. Pero lo que más me conmovió fue una cita de María, la mesera nerviosa que se había vuelto nuestra mesera principal. La señora Sara me enseñó que servir a la gente es trabajo honorable, pero nunca tienes que sacrificar tu dignidad por la comodidad de nadie. Nos muestra cada día que el respeto va en ambas direcciones. Parada en mi oficina del restaurante, leyendo esas palabras, sentí la presencia de Ahmed tan fuertemente que casi podía oler su colonia. Esta mujer que había cargado charolas durante 32 años, que había sido ignorada y despedida, y eventualmente corrida por hacer lo correcto, había construido algo significativo. No solo un negocio, sino un lugar donde gente trabajadora podía mantener su orgullo mientras servía a otros. La historia podría terminar ahí, con justicia servida y dignidad restaurada. Pero la vida no es un cuento de hadas prolijo, y la parte más importante pasó en una tranquila noche de jueves hace 6 meses.
Una mujer joven entró sola, claramente angustiada, usando uniforme de mesera de otro restaurante. Ordenó solo café y se sentó en el reservado de la esquina, llorando silenciosamente. Reconocí las señales, el agotamiento, la humillación, el sentimiento de que el mundo solo te ve como ayuda, nunca como humana. Le traje café y me senté frente a ella. ¿Día difícil? Levantó la vista con ojos llenos de lágrimas. Me corrieron hoy. Un cliente se quejó de que fui inapropiada porque no dejé que me tocara. La gerencia le creyó a él en lugar de a mí. Se me partió el corazón por ella. ¿Cuántas mujeres jóvenes enfrentan esta elección? ¿Soportar acoso o perder sus trabajos? ¿Cómo te llamas, querida? Carmen. No sé qué voy a hacer. No puedo pagar mi renta. ¿Y quién me va a contratar sin referencias? Pensé en mi propio viaje. En el momento cuando Marco Villalobos vio más allá de mi uniforme hacia mi carácter, en la oportunidad que me habían dado de probar mi valor. Carmen, ¿cómo te sentirías trabajando aquí? Estamos buscando meseras con experiencia. Sus ojos se abrieron. Pero no me conoce. No sabe si soy buena. Sé que te defendiste cuando importaba. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre tu carácter. El resto podemos enseñarlo. Carmen ha estado con nosotros por 6 meses. Está estudiando administración de empresas en el colegio comunitario y estamos ayudando con su colegiatura. Quiere abrir su propio restaurante algún día, uno que trate a los trabajadores con dignidad. El ciclo continúa. Una mujer invisible ayudando a otra a encontrar su voz, su valor, su lugar en un mundo que a menudo olvida que existimos. Pero la historia de Carmen me enseñó algo más sobre los efectos dominó de defender lo correcto. 3 semanas después de que empezó a trabajar con nosotros, se me acercó con lágrimas en los ojos otra vez. Pero esta vez eran lágrimas de gratitud. Señora Sara, necesito decirle algo. ¿El restaurante que me corrió? Lo acaban de cerrar por el Departamento de Salud. Resulta que estaban encubriendo todo tipo de violaciones. Comida echada a perder, condiciones insalubres, robo de salarios. El dueño fue arrestado ayer. Dejé la hoja de inventario que había estado sosteniendo. ¿Cómo se enteraron las autoridades? Otros trabajadores empezaron a hablar. Cuando se corrió la voz de que yo había encontrado trabajo en un lugar que realmente protege a sus empleados, la gente empezó a llamarme. Querían saber si realmente era posible trabajar en algún lugar seguro, en algún lugar que no te castigaría por hablar. Se limpió los ojos con el dorso de la mano. 6 personas llamaron al Departamento de Salud con quejas. 6 personas que habían tenido demasiado miedo de decir algo antes. Ahí fue cuando entendí el verdadero poder de lo que había pasado ese día en Pujol. No se trataba solo de salvar el dinero de Marco Villalobos, o incluso de mi propia redención. Se trataba de romper un ciclo de silencio que mantenía a la gente trabajadora, atrapada en situaciones donde su dignidad era negociable. La palabra se extendió por la comunidad inmigrante en la Roma Norte. Mujeres que habían estado soportando acoso, trabajadores que habían presenciado violaciones de seguridad, meseros que habían sido estafados de sus propinas. Todos empezaron a entender que sus voces importaban. Cocina de Abipti se volvió más que un restaurante. Se volvió un símbolo de que defenderte a ti mismo era posible, incluso si eras solo la ayuda. La mezquita local empezó a hacer reuniones mensuales para trabajadores de servicio, y me pidieron hablar en la primera junta. Parada frente a 50 mujeres, empleadas domésticas, niñeras, trabajadoras de restaurante, personal de limpieza hospitalaria, vi mi propia historia reflejada en sus rostros cansados. Hermanas, dije en árabe, luego repetí en español, ustedes no son invisibles, su dignidad no está en venta. Y cuando presencian injusticia, su silencio las convierte en parte de ella. Una mujer mayor en la primera fila levantó la mano. ¿Pero qué pasa si perdemos nuestros trabajos? ¿Qué pasa si llaman a migración? ¿Qué pasa si nuestras familias sufren? Asentí, entendiendo el peso de sus miedos. No puedo prometer que no habrá consecuencias. Cuando hablé, me corrieron. Perdí mis ingresos, mi seguro médico, todo lo que pensé que necesitaba para sobrevivir. Pero ¿saben qué aprendí? Sobrevivir con tu dignidad intacta es mejor que prosperar mientras tu alma muere un poquito cada día. Después de la reunión, las mujeres se me acercaron una por una, compartiendo sus historias.
Una empleada doméstica que había estado limpiando el mismo penthouse de Polanco durante 10 años nunca había recibido un aumento, a pesar de la riqueza obvia de la familia. Una niñera cuyo empleador regularmente le gritaba frente a los niños que cuidaba. Una señora de la limpieza del hospital que había estado expuesta a químicos peligrosos sin equipo protectivo apropiado. Cada historia me recordó mis propios años de tragar maltrato, de aceptar menos de lo que merecía, porque creía que así funcionaba el mundo para gente como yo. Pero no tiene que ser así. Empezamos una red de apoyo. Cuando alguien enfrentaba abuso laboral, ya no estaba sola. Nos ayudamos mutuamente a encontrar trabajos nuevos, dimos referencias, compartimos información sobre empleadores que trataban a los trabajadores justamente. Más importante, nos recordamos unas a otras que nuestro valor no estaba determinado por cuánto sufrimiento podíamos soportar en silencio. Marco notó el cambio en nuestro compromiso comunitario. Un martes por la noche, mientras terminaba su cena usual, preguntó sobre las reuniones en la mezquita. «¿Estás organizando trabajadores?», observó, no con desaprobación, sino con curiosidad. «Les estoy recordando que tienen derechos», corregí, «y dignidad. Cosas que no deberían tener que pelear, pero a menudo sí». Asintió pensativamente. «¿Sabes? Antes de conocerte, nunca realmente pensé en la gente que limpiaba mis oficinas o servía mi comida. Solo estaban ahí, ruido de fondo en mi vida importante. ¿Y ahora? Ahora me pregunto cuántas Sara Hassan pasé sin ver. Cuántas veces la integridad o inteligencia o sabiduría de alguien estaba justo frente a mí, pero era demasiado arrogante para notarlo». Hizo una pausa, revolviendo su café. «He empezado a prestar mejor atención. Al guardia de seguridad que trabaja de noche en mi edificio. Se llama David, por cierto, y está pagando los estudios de enfermería de su hija. Al equipo de limpieza que viene a mi oficina, María Elena, la supervisora, habla 4 idiomas y ayuda a otros inmigrantes a navegar el sistema escolar para sus hijos. ¿Qué te cambió la mente? Tú, cuando me salvaste de esos criminales, no solo protegiste mi dinero. Me mostraste que el carácter no se correlaciona con los balances bancarios, que la sabiduría no requiere un MBA de Harvard, que a veces la persona más importante en el salón es la que todos los demás ignoran». Esta conversación llevó a algo inesperado. Marco ofreció ayudar a financiar una organización sin fines de lucro, enfocada en la dignidad laboral para trabajadores de servicio. Él no sería la cara de la organización, ese era mi papel, pero proporcionaría el respaldo financiero necesario para expandir nuestro alcance más allá de solo un barrio de la Roma Norte. Red de Dignidad Trabajadora se lanzó hace 6 meses. Tenemos asociaciones con 3 mezquitas locales, 2 iglesias y un centro comunitario. Proporcionamos consultas legales para trabajadores enfrentando discriminación o robo de salarios. Ofrecemos clases de español para inmigrantes que quieren abogarse por sí mismos más efectivamente. Más importante, enseñamos a la gente que sus voces importan, que hablar no es solo su derecho, sino su responsabilidad. La red ya ha ayudado a exponer condiciones laborales inseguras en 2 restaurantes, asistido a 15 trabajadores en recuperar salarios robados y proporcionado servicios de colocación laboral para docenas de personas que dejaron situaciones laborales abusivas. Pero nuestra victoria más significativa pasó el mes pasado. Un joven llamado Roberto vino a una de nuestras reuniones. Trabajaba en una casa de carnes de lujo en Polanco, donde la gerencia regularmente descontaba dinero de las propinas de los meseros. La práctica era sistemática. Decían que era para costos administrativos, pero era robo descarado. Roberto y sus compañeros tenían demasiado miedo de quejarse, porque la mayoría eran inmigrantes que temían deportación. «Nos roban 30% de todo lo que ganamos», le dijo al grupo, su voz temblando de ira y miedo. «¿Pero qué podemos hacer? Si nos quejamos, van a llamar al INM». Miré alrededor del salón a los rostros de mujeres y hombres que habían escuchado historias similares demasiadas veces. «¿Qué pasaría si todos hablaran juntos?», pregunté. «¿No solo los trabajadores de su restaurante, sino meseros de otros lugares que enfrentan el mismo robo?» Durante el siguiente mes, nos organizamos silenciosamente. Roberto nos conectó con trabajadores de 6 restaurantes diferentes
propiedad de la misma empresa gerencial. Documentamos el robo de salarios cuidadosamente, juntando recibos de pago y testimonios. Más importante, nos coordinamos con abogados de inmigración que entendían las protecciones disponibles para trabajadores reportando violaciones laborales. Cuando finalmente fuimos al Departamento del Trabajo, llegamos con evidencia de 47 trabajadores en 6 restaurantes. La investigación que siguió reveló más de 40 millones de pesos en salarios robados durante 5 años. Los dueños fueron procesados, los restaurantes fueron multados, y cada peso robado fue devuelto a los trabajadores con intereses. Pero la victoria fue más allá de solo dinero recuperado. Roberto se levantó en corte y testificó. Su voz clara y fuerte mientras describía el abuso sistemático. El juez elogió su valor y notó que sin trabajadores dispuestos a decir la verdad al poder, estos crímenes continuarían sin control. Después de la audiencia, Roberto me abrazó con lágrimas en los ojos. Señora Sara, me enseñó que mi silencio era su arma. Cuando encontré mi voz, encontré mi poder. Ahí fue cuando supe que mi momento de susurrar, esto es falso, a Marco Villalobos, había crecido en algo más grande de lo que jamás imaginé. No se trataba solo de una mesera salvando a un millonario del fraude. Se trataba de romper ciclos de silencio y miedo que mantienen a gente trabajadora atrapada en explotación. Los efectos dominó continúan extendiéndose. La semana pasada, recibí una llamada de una mujer en Guadalajara que había escuchado sobre nuestro trabajo por redes sociales. Está empezando una red similar en su ciudad. Hace un mes, una profesora de la UNAM me pidió hablar a su clase de sociología sobre dignidad laboral y derechos de inmigrantes. Me han invitado de vuelta el próximo semestre para enseñar un taller sobre organización comunitaria. Más sorprendentemente, me contactó una documentalista que quiere contar la historia de la Red de Dignidad Trabajadora. Dice que nuestro enfoque, combinando apoyo práctico con empoderamiento comunitario, representa un nuevo modelo para organización laboral en comunidades inmigrantes. Tu historia muestra algo importante, me dijo durante nuestra primera entrevista, que el cambio real no solo viene de legislación o políticas entregadas desde arriba, viene de gente de abajo encontrando sus voces y negándose a aceptar la injusticia como inevitable. Pero tal vez, el momento que más significó para mí pasó hace 3 semanas. Estaba trabajando tarde en el restaurante, revisando nómina para asegurarme de que los salarios de todos fueran correctos. Algo que reviso personalmente cada semana porque recuerdo cómo se siente ser estafada. Mi nieta Laila llamó desde la universidad. Abuela, mi profesora de sociología compartió un artículo sobre ti en clase hoy, sobre la Red de Dignidad Trabajadora y cómo estás cambiando las cosas para mujeres inmigrantes. Casi se me cae el teléfono. ¿Un artículo sobre mí? Sí, en alguna revista académica. Dijo que eres un ejemplo de liderazgo de base emergiendo de comunidades marginadas. Estaba tan orgullosa que empecé a llorar allí mismo en clase. Laila hizo una pausa, y cuando habló de nuevo, su voz estaba espesa de emoción. Abuela, ¿sabes lo que esto significa para mí? Toda mi vida, te vi trabajar tan duro, vi gente tratarte como si no importaras. Te vi llegar a casa agotada de trabajos donde nadie te respetaba. Pensé que así funcionaba el mundo para gente como nosotros. Y ahora veo que nunca fuiste impotente. Solo estabas esperando el momento correcto para mostrarle a todos de qué estás hecha. Me has inspirado a cambiar mi carrera, en realidad. Quiero estudiar Derecho de Inmigración. Quiero ayudar a otras familias como la nuestra a luchar por su dignidad. Después de colgar, me senté sola en el restaurante vacío, rodeada por las sillas apiladas en las mesas y el zumbido suave de los refrigeradores. Pensé en el largo viaje desde ese momento en Pujol, una mesera asustada susurrando sobre documentos falsos, hasta este momento, donde mi historia estaba inspirando a una nueva generación de defensores. Ahmed siempre creyó que cada persona tiene un propósito, aunque no lo descubran hasta tarde en la vida. Ya Habibti solía decir, a veces Dios planta semillas en la tierra más dura, porque ahí es donde crecen los árboles más fuertes. Tenía 63 años cuando encontré mi voz, 64 cuando me volví gerente de restaurante, 65 cuando empecé a organizar trabajadores,
No hay fecha de vencimiento para el valor. No hay límite de edad para defender lo correcto. Algunas de las voces más poderosas en nuestra red de dignidad trabajadora pertenecen a mujeres en sus 70 y 80 que tienen décadas de sabiduría sobre sobrevivir en este mundo. Señora Fátima, que limpia oficinas en el centro, tiene 72 años. Ha estado organizando a sus compañeras durante 6 meses, enseñándoles a exigir equipo de seguridad apropiado y salarios justos. Pasé 50 años callada, me dijo el mes pasado. Posiblemente me quedan 10 años buenos. No los voy a desperdiciar en silencio. Estas historias se multiplican cada día. Una empleada doméstica que negoció su primer aumento en 15 años. Una trabajadora de restaurante que reportó acoso sexual y mantuvo su trabajo porque proporcionamos apoyo legal. Un grupo de señoras de la limpieza de hotel que exitosamente se sindicalizaron después de asistir a nuestros talleres sobre derechos de trabajadores. Pero la transformación no es solo sobre victorias externas. Es sobre cambio interior. El momento cuando alguien que ha sido invisible toda su vida de repente ve su propio valor reflejado en sus acciones. Eso es lo que me pasó a mí, y es lo que veo pasar a otros cada semana. Ayer, una mujer joven llamada Aisha asistió a su primera reunión de la Red de Dignidad Trabajadora. Trabaja como auxiliar de salud en casa para un hombre mayor, cuya familia la trata terriblemente. Le pagan menos del salario mínimo, esperan que trabaje horas extras sin pago y le hablan como si fuera sirvienta en lugar de una proveedora de salud calificada. Se sentó callada durante la mayoría de la reunión, pero al final levantó la mano tentativamente. «Tengo una pregunta», dijo, su voz apenas más alta que un susurro. «¿Cómo encuentran el valor para hablar cuando tienen miedo?» La miré, viendo a mi yo más joven en su vacilación, su miedo, su duda sobre si su voz importaba. «Empiezas con la verdad», le dije. «No la verdad sobre lo que te podría pasar. Eso es solo el miedo hablando. La verdad sobre lo que está bien y lo que está mal. La verdad sobre tu propio valor. Cuando conoces esas cosas profundamente, el valor sigue», asintió, lágrimas en los ojos. «He estado trabajando para esta familia por 2 años. Nunca me han dicho gracias ni una vez. Dejan tiraderos para que yo limpie que no tienen nada que ver con cuidar a su papá. La semana pasada me acusaron de robarme joyería que después encontraron en su lavandería. No dije nada porque necesito el dinero». «¿Y cómo se sintió ese silencio?», pregunté gentilmente. «Como morir un poquito cada día. Entonces ya sabes lo que necesitas hacer». Esta mañana, Aisha me llamó. Había ido al trabajo y calmadamente informó a la familia que trabajaría solo las horas contratadas de ahora en adelante, que esperaba trato profesional y que cualquier acusación sin evidencia resultaría en su renuncia inmediata. La familia se sorprendió por su asertividad repentina, pero accedieron a sus términos porque sabían que era una cuidadora excelente. «Señora Sara», dijo, su voz más fuerte de lo que la había escuchado jamás. Estaba aterrorizada todo el tiempo que estaba hablando, pero después sentí como si pudiera respirar otra vez, como si recordara quién soy debajo de todo el miedo. Ese es el momento de transformación que presencio una y otra vez. No se trata de volverse sin miedo. El valor no es la ausencia del miedo, es actuar a pesar del miedo. Se trata de recordar que tu dignidad no es algo que alguien más pueda darte o quitarte. Es tuya, inherentemente, solo por virtud de ser humana. La Red de Dignidad Trabajadora ahora sirve a más de 300 personas en la Roma Norte, la Condesa y la Doctores. Nos hemos expandido para ofrecer clases de educación financiera, ayudando a trabajadores a entender sus derechos alrededor de impuestos, beneficios y cálculos salariales. Proporcionamos cuidado infantil durante nuestras reuniones para que los padres puedan asistir. Nos hemos asociado con universidades locales para ofrecer oportunidades de becas para los hijos de trabajadores de servicio. Pero nuestra misión central permanece igual: ayudar a trabajadores invisibles a encontrar sus voces y usarlas para exigir la dignidad que merecen. Marco continúa siendo uno de nuestros partidarios más firmes, aunque insiste en quedarse en segundo plano. «Este es tu movimiento», me recuerda. La gente necesita ver que el cambio viene de dentro de las comunidades,
no de benefactores ricos llegando a salvar el día. Tiene razón, por supuesto. Los momentos más poderosos en nuestro trabajo pasan cuando los trabajadores mismos se vuelven organizadores. Cuando alguien que una vez tuvo miedo de hablar, se convierte en la persona enseñando a otros a encontrar su voz. María, la mesera que estaba tan nerviosa su primer día en cocina de Abibti, ahora dirige sesiones de orientación para nuevos miembros de la Red de Dignidad Trabajadora. Carmen, la joven que fue corrida por rechazar acoso, ha sido aceptada en la Facultad de Derecho con nuestra ayuda y planea especializarse en Derecho Laboral. Roberto, quien expuso el robo de propinas en su restaurante, ahora está trabajando con nosotros tiempo completo como organizador comunitario. La cadena de empoderamiento se vuelve más fuerte con cada persona que decide que su voz importa. Hoy, mientras cierro cocina de Abibti y me voy a casa a mi departamento silencioso, pienso en el viaje desde ese momento cuando susurré, «Esto es falso», a un millonario que apenas conocía. El valor para decir la verdad al poder lo cambió todo. No solo para mí, sino para todos cuyas vidas ahora toco a través de este restaurante y a través de la Red de Dignidad Trabajadora. Pienso en ti, escuchando esta historia. Tal vez estés trabajando un trabajo donde no te valoran. Tal vez estés sirviendo a gente que no te ve como completamente humano. Tal vez te estés quedando callado sobre injusticias que presencias porque tienes miedo de las consecuencias. Tal vez te hayas convencido de que tu voz no importa, que eres solo una persona contra sistemas demasiado poderosos para desafiar. Aquí está lo que aprendí. Tu voz importa. Tu integridad tiene valor. La gente que te descarta como solo una mesera, o solo una señora de la limpieza, o solo cualquier trabajo que hagas, están equivocados. No existe tal cosa como solo cuando se trata de trabajo honesto y carácter decente. La frase árabe que Ahmed me enseñó era Kul insan lahu karama. Todas las personas tienen dignidad. Esa dignidad no viene de tu cuenta bancaria o tu portafolio de acciones o tus inversiones inmobiliarias. Viene de cómo tratas a otros y cómo defiendes lo correcto, incluso cuando es difícil. Marco Villalobos aprendió esa lección de la manera difícil. Sus millones no pudieron salvarlo del fraude, pero una mesera de 63 años que habló la verdad sí pudo. El dinero es poderoso, pero el carácter es más fuerte. Tu historia no tiene que esperar al momento perfecto o las circunstancias ideales. No tiene que empezar con confrontaciones dramáticas o encuentros que cambian la vida con millonarios. Puede empezar con algo tan simple como negarse a aceptar falta de respeto de un cliente, o apoyar a un compañero que está siendo maltratado, o pedir los salarios que legalmente te deben. Cada acto de valor, no importa qué tan pequeño parezca, crea ondas que se extienden más allá de lo que puedes ver. Cuando te defiendes, les das permiso a otros de hacer lo mismo. Cuando te niegas a participar en sistemas de explotación a través de tu silencio, debilitas esos sistemas. Cuando hablas la verdad, incluso cuando tu voz tiembla, contribuyes a un coro de voces que se vuelve imposible de ignorar. Entonces quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez has estado en una situación donde viste algo mal, pero te quedaste callado porque pensaste que tu voz no importaba? ¿Alguna vez has servido gente que te trataba como si fueras invisible? ¿Alguna vez te convenciste de que la injusticia era solo ¿cómo son las cosas?, en lugar de algo que podrías desafiar? Cuéntame tu historia en los comentarios abajo. Comparte tu momento de encontrar tu voz, o tal vez aún la estés buscando. De cualquier manera, no estás solo. Hay redes de apoyo disponibles. Gente que entiende lo que significa ser invisible en un mundo que solo parece valorar riqueza y poder. Y si esta historia te tocó el corazón, por favor dale me gusta y suscríbete. Ayuda a que este mensaje llegue a otra gente que necesita escuchar que su voz, su dignidad, su verdad, importa tanto como la de cualquier otra persona. Puedes encontrar más historias como esta en nuestro podcast especial. Solo haz clic en el enlace de la izquierda. Recuerda, tienes el poder de cambiar tu historia y de ayudar a otros a cambiar las suyas. El mundo necesita tu voz, tu perspectiva, tu valor. No dejes que el miedo te convenza de permanecer silencioso cuando podrías hablar y hacer una diferencia.
Gracias por escuchar mi viaje de mesera invisible a gerente de restaurante a defensora de gente trabajadora en todas partes. Gracias por verme, por escucharme, por entender que cada persona en este mundo tiene una historia que vale la pena contar y una voz que vale la pena escuchar. El siguiente capítulo de mi historia aún se está escribiendo, y el tuyo también. Hazlo contar. Te veo en la próxima historia, y recuerda, tu voz tiene poder. Úsala.